La FGR ahora sí va por Peña Nieto, Videgaray, Anaya y más políticos. Desde agosto de 2020, Emilio Lozoya había denunciado a Enrique Peña y a Luis Videgaray por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos para aprobar el paquete de reformas estructurales de 2013 y 2014, como la reforma energética. La Fiscalía General de la República, FGR, busca culpar a varios políticos, entre ellos al expresidente Enrique Peña Nieto, 2012-2018, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y al ex candidato presidencial por el Partido Acción Nacional PAN, Ricardo Anaya, por el delito de delincuencia organizada, ligado al caso Odebrecht, así lo dio a conocer el diario Milenio. En su denuncia realizada en agosto de 2020, Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, quien es acusado de recibir $10.5 millones de sobornos de la constructora brasileña a cambio de obras públicas, denunció al expresidente y al exsecretario de Hacienda por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. De acuerdo con lo publicado por el periodista José Antonio Belmont, hasta el momento el Ministerio Público de la Federación solo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, tal como ocurrió con Ricardo Anaya, el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, y el ex senador panista Jorge Luis Lavalle, quienes hasta la fecha son los únicos imputados por la denuncia de Lozoya. Pero ahora, y ante los nulos resultados en más de un año de indagatoria, la FGR de Alejandro Gertz Manero recurre a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión, agrega en su texto Antonio Belmont. El diario de circulación nacional dijo que el pasado 2 de septiembre la unidad de investigación a cargo de este caso emitió un acuerdo en el que remitió a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada la carpeta de investigación FED-CDF-CDIF-CDMX-00000865-2020, iniciada por la denuncia de Lozoya realizada en agosto del año pasado. Esta representación social de la Federación considera que los hechos investigados podrían constituir alguno de los delitos de delincuencia organizada, competencia de esa Fiscalía Especializada, detalla el documento al cual Milenio tiene acceso. Asimismo, recordó que un día después, a través del oficio UIL-B-CGI-175/2021, la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada integró dicha carpeta de investigación. En los documentos se señalan en particular al expresidente Enrique Peña Nieto y a su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, contra quien ya intentaron obtener una orden de aprehensión el año pasado. Sin embargo, un juez federal rechazó concederla, recuerda Milenio. Asimismo, en la carpeta de investigación se señalan los nombres del ex senador Jorge Luis Lavalle, Ricardo Anaya, el todavía gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, así como los ex senadores Ernesto Cordero Arroyo, David Penchina Gruf y otros. El medio nacional menciona que en ambos documentos el Ministerio Público de la Federación hace un resumen de este caso, en el que los principales señalados son el expresidente Peña Nieto y su entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quienes a través del otrora director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, obtuvieron de la empresa brasileña Odebrecht recursos. De acuerdo con la FGR, dichos recursos fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de 2012 y la compra de votos en el Congreso para aprobar el paquete de reformas estructurales de 2013 y 2014, como la reforma energética impulsada en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, para abrir el sector a la inversión privada. Todas esas conductas se realizaban bajo las instrucciones que daban tanto Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, y que eran operadas al interior de la paraestatal Petróleos Mexicanos, valiéndose del personal que laboraba en dicha empresa, como lo era Emilio Lozoya Austin, director general, su secretario particular Rodrigo Arteaga Santoyo, su coordinador administrativo Francisco Olascuaga Rodríguez, así como el personal de confianza del propio Emilio Lozoya Austin, cita José Antonio Belmont, quien firma el texto. La FGR sustenta estos señalamientos en diversos actos de investigación.
consistentes en entrevistas del personal que laboraron en Petróleos Mexicanos, del personal que laboró en la Cámara de Senadores y de los exfuncionarios de la empresa brasileña Odebrecht, con los cuales esta representación social de la Federación considera que podría actualizarse la comisión de delitos que son materia de la competencia de esa Fiscalía Especializada, reveló Milenio. El texto de José Antonio Belmont agrega que por ello la unidad investigadora a cargo del caso ordenó remitir una copia certificada de toda la carpeta de investigación al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, Alfredo Higuera Bernal, para que, conforme a sus facultades, dé inicio a lo que, conforme a derecho, le corresponda. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. He sido objeto de infamias y persecuciones políticas. No, Francisco. No es persecución política. Se llama justicia. Las instituciones del Estado no te quieren someter. Ellas trabajan para proteger. La Fiscalía General de la República, como órgano independiente, solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un proceso de desafuero contra ti por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. No, Francisco, no se trata de castigar a la oposición. Se trata de castigar a quien haya cometido un delito. Francisco, el que nada debe, nada teme. Hace unos días, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Cámara de Diputados iniciar el proceso para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por delincuencia organizada, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero. No es la primera vez que un gobernador del PRIAN es acusado por este tipo de delitos, pero sí es la primera vez que tenemos una fiscalía completamente autónoma que se encarga de instrumentar acciones para evitar que algún gobernante esté por encima de la ley. La historia de Cabeza de Vaca se cuenta por sí sola. Fue acusado por robo de armas en Texas, en donde estuvo preso. Hay evidencias de que hizo negocios multimillonarios con los hijos de Marta Sagún. Y hay acusaciones de la DEA por nexo con el crimen organizado, convirtiéndose así en el quinto gobernador de Tamaulipas del PRIAN vinculado a la delincuencia organizada. Algunos gobernadores del PRI y del PAN gobiernan como mafiosos. Se tapan sus corruptelas, sus negocios, sus complicidades. Por eso ahora van juntos en una alianza, porque se aferran al poder. Ellos también fueron los que se opusieron a que hubiera una fiscalía independiente para que llegue la justicia que el pueblo de México tantos años esperó. Pero el pueblo de México ya despertó y en este 2021 va a volver a escoger la transformación para descabezar de una vez por todas a la corrupción. Sí, que se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no? Decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores. Nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral. Pero es pues una maniobra politiquera el querer salir así adelante. Mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero y adelante. Gobierno de México. Estamos en el exclusivo fraccionamiento Bishop's Lake,
en Atlanta. Esta es la casa a la que Ricardo Anaya decidió venirse a vivir antes de que se le ocurriera ser candidato presidencial. Era la época dorada del Pacto por México. Como diputado federal, Anaya aprobaba las reformas de Peña Nieto, se vivía la fiesta grande de los moches y multiplicaba su fortuna con misteriosas inversiones. Resulta muy contradictorio que una persona que soñaba con vivir a todo lujo en los Estados Unidos ahora quiera ser presidente de México. ¿Y dónde queda el compromiso con el país? La Casa Blanca y la Casa de Atlanta pintan de cuerpo entero a Peña y a Anaya. En el fondo son iguales, políticos ambiciosos y frívolos que conciben al servicio público como un medio para enriquecerse. El PAN y el PRI siempre han sido los mejores aliados, como en el gasolinazo o en la fallida estrategia de seguridad que tiene el país sumido en la violencia. Recuerda que el gran pacto que los une y los iguala es la corrupción. En el México de la Cuarta Transformación no habrá presos políticos, pero sí puede haber políticos presos. Ricardo Anaya piensa que aún vivimos en los tiempos de antes, de los malos gobiernos de los que él formó parte, cuando se hostigaba facciosamente desde las instituciones y se fabricaban delitos. Hoy sale a acusar a nuestro presidente de que lo quiere meter a la cárcel y a decir que no le tiene miedo. Al presidente no es a quien debería tenerle miedo, sino a su pasado oscuro y lleno de corrupción, moches, negocios en lo oscurito que hoy están saliendo a la luz. Si no es culpable de ningún delito, ¿por qué abandona el país? ¿Por qué no da la cara y se presenta a su audiencia en el reclusorio norte a demostrar su inocencia? ¿A qué le tiene miedo Ricardo Anaya? Que dé la cara y que no vaya corriendo a su casa en Atlanta. El que nada debe, nada teme. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.